darles la bienvenida. Gracias por estar hoy aquí. Como decía Raki, bueno, hoy estamos los que nos dispusimos a venir hasta acá y bueno, y los que nos están viendo por las redes. Hoy, bueno, como decíamos en uno de los cánticos, aunque no podamos ver, Dios está orando. Quería contarles una historia de un siervo fiel a un rey. Este era un hombre fiel a su rey, a su reino, y el rey, bueno, él no sabía que él tenía esta fidelidad hacia él, pero uno de sus oficiales sí. Y este oficial estaba celoso del hombre fiel y dio un plan para matarlo, ¿verdad? Entonces, justo cuando él ideaba este plan para matarlo, hasta construyó una horca y todo, el rey se dio cuenta de la fidelidad de este siervo. Entonces justamente el rey estaba pensando cómo compensarlo, y en eso llegó el oficial que quería contarle el plan que había ideado para matar a este hombre fiel y a todos los que como él eran. Y justamente llega él ante el rey, pero el rey habla primero y le dice: ¿qué harías tú para compensar a un siervo fiel? Entonces el oficial pues probablemente pensó que era él, ¿verdad? Entonces le dijo: bueno, yo lo vestiría con las vestiduras del rey, lo pasearía en su caballo y lo llevaría al pueblo y le haría saber a todos que él ha hecho bien al rey y al reino. Entonces el rey le dijo: vaya, sí, qué buena idea, haz justo esto con mi siervo fiel. Claro, pensemos por un momento que el oficial quería matar a este siervo fiel, ¿verdad? No se imaginó que de pronto más bien tenía que hacer algo que iba en contra de sus planes. Pero justamente es esto lo que quería compartirles con respecto a lo que, aunque nosotros no podamos ver, Dios está obrando. Luego el rey se entera de las manipulaciones o del plan que tenía este oficial contra su siervo, y más bien el plan que él había hecho para deshacerse del siervo finalmente fue en contra suya. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo, pero Él tiene cuidado de todos nosotros. Bueno, esa era una introducción, no tiene nada que ver con el tema. Pero esto porque muchas veces nosotros no sabemos que Dios está con nosotros y está en medio de todo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, hoy quería hablarles acerca de los hábitos que construyen el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque a pesar de la fidelidad de Dios y de todo lo que Él hace para proteger a su pueblo, a sus hijos, nosotros como sus hijos también tenemos una responsabilidad. Ya en las semanas anteriores el pastor estaba hablando de las disciplinas espirituales. Y justamente con estos planes de Dios que uno no sabe, ¿verdad? A mí me correspondía dar este mensaje hace como un mes. Y desde hace como un mes Dios venía inquietando mi corazón con estas palabras. Y justamente me escribe el pastor y me dice: Priscila, es que Dios me dio una directriz y es importante que yo haga en estas 2 semanas que viene el mensaje. Y yo le dije: bueno, está bien. Está bien, ¿verdad? Salvado. Y yo dije: bueno, 2 semanas más para prepararme psicológicamente. Y bueno, justamente me sorprendió el domingo que el primero que Tavo venía y dijo lo de las disciplinas espirituales. Yo hasta que me quedé así como, wow, o sea, de verdad era importante que él fuera primero que yo, por lo que Dios había puesto en mi corazón, ¿verdad? Porque como que daba continuidad al tema. Entonces, justamente, él nos hablaba de las disciplinas espirituales. Digamos, dentro de nuestros deberes como cristianos, tenemos diversas acciones que poner en práctica como hijos de Dios. Digamos, orar, el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, la evangelización. Y el pastor nos habló específicamente de la mayordomía del tiempo y de nuestros recursos. Hoy yo no vengo, o sea, no es que venga a hablarles de los otros, sino en general de todos, ¿verdad? De todos, porque lo importante es que, bueno, al menos ya con el acompañamiento que él nos ha dado,
hemos visto la importancia y de por qué, cómo hace parte del crecimiento de nosotros como hijos el tener disciplina, ¿verdad? Lo importante es que nosotros, es nuestra responsabilidad hacer el esfuerzo por crear un espacio para que Dios pueda actuar. Eso él lo estuvimos estudiando con él. Entonces, al crear nosotros estos momentos de oración, de lectura de la Biblia, de ayuno, son espacios en que nosotros le permitimos a Dios obrar en nuestras vidas. Hemos definido en el estudio la semana pasada, bueno, y con el pastor, que las disciplinas espirituales son hábitos de devoción y cristianismo que el pueblo de Dios ha practicado desde tiempos bíblicos. Y justamente esta es la palabra que quería resaltar, hábitos. ¿Verdad? Es lo que quiero que tengamos presente en esta mañana y de ahora en adelante. Pero lo que nos lleva a la definición de hábitos. Bueno, aquí yo puse, según la Real Academia Española, que es un modo especial de proceder o conducirse, adquirido por la repetición de actos iguales o semejantes, u originados por tendencias instintivas. Bueno, vemos que los hábitos los creamos a partir de cosas que hacemos como una rutina. Por ejemplo, los hábitos que podemos desarrollar por repetición son las rutinas que tenemos todos los días, ¿verdad? Muchos tendrán el hábito de lavarse los dientes una vez al día, ¿verdad? Otros 3 veces al día, ¿verdad? Porque depende cómo nosotros tengamos nuestra rutina, así son nuestros hábitos, ¿verdad? Entonces, habrán quienes se levantan y de una vez acomodan la cama. Les confieso que yo personalmente he estado adquiriendo ese hábito, porque antes la cama, qué vergüenza, estaba desordenada todo el día. Pero yo un día dije, no, quiero empezar a desarrollar. Y justamente cuando Dios trajo este mensaje a mi corazón, empecé a hacer varias cosas. Bueno, Luis es testigo. Entonces yo le decía, bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces yo dije, bueno, yo quiero cosas banales, perdón, ¿verdad? Luego entramos en cosas espirituales. Digo, yo quiero ordenar la cama apenas me levanto, porque me parecía que era una cosa de orden y que cada vez que yo entraba al cuarto yo decía, ah, qué bonita está ordenado, ¿verdad? A diferencia de antes. Entonces empecé con decisión mía. Me levantaba y lo primero que hacía era acomodar la cama. Luego dije, bueno, también quiero tomar un vaso de agua cuando me levanto, porque dicen que eso es bueno. Entonces, la forma en que empecé a implementarlo era poniendo el vaso de agua en la mesa de noche antes de irme a dormir. Entonces, esto propiciaba aquí justamente, después de acomodar la cama, bueno, antes me tomaba el vaso de agua. Lo importante era que estaba ahí y pude empezar a tenerlo dentro de, digamos, ahora yo me levanto, necesariamente ya no tengo el vaso de agua a la par, pero estoy consciente, me levanto, voy a la cocina y me tomo el agua porque ya, digamos que mi cuerpo probablemente tiene la necesidad, es que antes no, digamos, antes yo decía, uy, como a mediodía, uy, no tomo agua, digamos. Entonces ahora, por así decirlo, tengo como, no le voy a decir que es como convencí ya el hábito, pero sí la necesidad hacia el hábito, ¿verdad? Que también es importante. Y también están los hábitos que hacemos por tendencias instintivas. Y les quería dar 2 ejemplos que me llamaron mucho la atención mientras meditaban esto. Uno es el caso de Aslo y Clara, que yo no sé a quienes les gusta el ajedrez, digamos, a mí fue el único deporte que mi mamá me dejó practicar. Entonces, en los años 70, una familia de apellido Portland, el señor decidió, bueno, ellos lo llaman como experimento, pero él decidió que sus hijas iban a ser las mejores en jugar ajedrez. Tuvo 3 hijas, bueno, yo no sé, luego está el otro ejemplo que es similar, pero ellos tuvieron 3 hijas en Hungría, en la época comunista, y en lugar de mandarlas a la escuela, él las crió en su casa, y lo que hacían durante el día, entre otras actividades, era jugar, practicar, aprender ajedrez. Entonces, ¿qué pasó? Que el ajedrez era tan normal como cualquier otra cosa para un niño normal que tal vez quiere ver tele. Probablemente que estas niñas no pensaran en ver televisión, sino en jugar ajedrez
o en ver qué hacía, pero siempre con respecto al ajedrez, porque respiraban, comían y estaban solo en contacto con ese entorno. Entonces, de pronto para ellas todo eso era normal. Y luego está el otro caso que es ya más reciente, yo no sé quiénes han visto la película de Will Smith, ¿verdad? Que es de las hermanas Williams, las que jugaban tenis. A mí me llamó sorprendentemente la atención el ver cómo su padre las guió hacia eso. O sea, cómo él desde pequeñas las encaminó y ellas crecieron jugando tenis, fueron las mejores, batieron récords y demás, pero es porque tuvieron una disciplina constante. En su mundo solo existía el tenis. Entonces, he ahí el secreto de cómo nosotros podemos crear hábitos en nuestra vida. Probablemente nosotros, y es lo que ahorita vamos a ver, no estamos o no nacimos en un hogar cristiano, ¿verdad? Muchos de nosotros tal vez no tuvieron ese privilegio, esa bendición de crecer con su padre, que estaba en la enseñanza noche y día diciéndole las cosas de Dios, pero habemos, digamos, en mi caso, habemos otros que tal vez sí, pero de pronto nos desviamos. Y justamente estas son las historias que les quería comentar. Acerca de dos personajes bíblicos, que uno sí creció siendo guiado y enseñado, y el otro al igual creció, como tal vez en mi caso, pero como diría el pastor, uno empieza como a desviarse en cierto momento y olvida las enseñanzas. Bueno, perdón, se me olvidaba decirles que, bueno, aquí estaba la definición del hábito y lo otro importante era de cómo los hábitos, ¿verdad?, moldean al final el carácter de las personas, ¿verdad? Entonces, justamente vamos a ver lo que es el definición de carácter, según igual la Real Academia Española, dice conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Entonces, nosotros podemos tener carácter de forma individual o como juntos, ¿verdad? En este caso, nosotros como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tenemos un carácter que nos define. El carácter de Cristo lo distinguía a los demás. Los que andaban como él se distinguían del resto. ¿Cierto o no que Jesús era diferente a los demás? Y los que andaban con él también. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Recuerdan en Mateo 26, cuando llegaron a apresar a Jesús, que sus discípulos estaban con él. Y bueno, y el pasaje en que Pedro lo niega, ¿verdad? En Mateo 26, en el versículo 73, dice así: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre, le dijeron a Pedro. Entonces, imagínense lo importante que Pedro estaba negando a Jesús, pero no se daba cuenta que actuaba como él, porque él ya se había contagiado, digamos, había aprendido de Jesús. El carácter de Jesús había impregnado en su vida porque habían estado mucho tiempo juntos. Entonces compartían no solo probablemente su forma de andar, sino también su forma de hablar. Esto es importante porque sabemos que Pedro fue llamado, él no nació ni tampoco estuvo todo el tiempo con Jesús. Ellos compartieron una época corta. Eso quiere decir que no necesariamente los que no hayan nacido en un hogar cristiano no se sientan tristes. Hemos sido llamados y todos tenemos un propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Pues la semejanza a Jesús, desarrollar el carácter. Y eso, bueno, eso también está en la Biblia, de manera que los hábitos moldean la identidad y la identidad moldea los hábitos. Para los que tienen su Biblia, si pueden acompañarme en Efesios 4, del 22 al 24, habla acerca de cómo hemos sido llamados a renovarnos. Y dice así en Efesios 4: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En nuestra forma de vivir, que debemos de tener carácter de Jesús y renovar nuestra mente del viejo hombre. Eso es lo importante que vemos en este versículo y que Pablo llama, ¿verdad? O sea, si nosotros hemos decidido estar aquí hoy, si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que renovarnos, tenemos que dejar las cosas del hombre, los malos hábitos, las cosas que no nos conducen hacia ese carácter de Jesús. Usted puede pensar qué cosas hace que no lo ayudan a parecerse a Jesús y qué cosas eventualmente deberíamos hacer para llegar a ser como Él. Y justamente aquí es donde tengo esas tres preguntas. Y una de ellas es, ¿qué tipo de persona o creyente quiero ser? ¿Qué mis hábitos actuales me ayudarán a ser la persona que quiero ser en Cristo, verdad? Bueno, no importa. Digamos, usted dice, bueno, y justamente el pastor decía, por ejemplo, los deportistas, ¿verdad? Los deportistas tienen disciplinas muy marcadas y hacen cosas y en su vida han adquirido hábitos o han adaptado su rutina a, no sé, por ejemplo, correr tantos kilómetros diarios, hacer tantas lagartijas al día. Son cosas que ellos han tenido, ¿para qué? Para lograr cumplir su objetivo. Y pues nuestro objetivo, sinceramente, yo considero, no es no pecar. Nuestro objetivo es semejarnos a Cristo, de manera que en vez de estarnos afanando en, ay, yo pequé, o estar sintiendo remordimientos, o pensar que esas cosas nos alejan de Dios, tenemos que reconocer que al final la meta es semejarnos a Él, porque si nos parecemos a Él, terminaremos caminando como Él. Entonces, aquí lo importante es enfocarnos en la meta. Otra de las preguntas, ¿construyo con mis hábitos el carácter de Cristo? Bueno, yo muchas de esas, las tres preguntas, carita triste, ¿verdad? Porque bueno, realmente yo dije, sí, digamos, bueno, como por ejemplo con el agua. Yo decía, bueno, yo quiero orar todos los días, pero hermanos, ¿verdad? Ustedes no saben, bueno, cuesta mucho. Entonces yo dije, bueno, no necesariamente, ¿por qué? Porque uno empieza pensando que tengo que orar una hora, ¿verdad? Todos los días. Pero entonces usted vio que ya no le dio chance para orar la hora, no duró ni un minuto, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros realmente tenemos que pensar, bueno, yo quiero orar todos los días, pero necesariamente no una hora. ¿Qué tal si empiezo 2 minutos? Sacar un tiempo, un espacio y hacerlo 2. Cuando veo, uy, ya estuvo muy intensa la oración, 5 minutos. Si continúo, de pronto voy a lograr alcanzar mi objetivo, que es una hora, ¿verdad? No tenemos que afanarnos con de una vez empezar a correr una maratón. Podemos empezar caminando, ¿verdad? Es lo que yo siempre digo. Vamos a ver, hoy la idea es que podamos analizar 3, les puse Biblitips, o acciones o pasos de cómo crear hábitos. Entonces, ¿cómo construir? Vamos a ver, el primero. Bueno, ya veíamos en el caso del significado en sí del hábito, que es una repetición constante, ¿verdad? O casi que a diario. Entonces, obviamente, partiendo de la definición de hábito, pues es el primero, ¿verdad? Y el primero es la constancia, la perseverancia y la repetición diaria. Entonces, si nosotros queremos empezar a ayunar, bueno, yo no sé si va a ayunar todos los días, porque tal vez, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, pero ¿qué tal si decimos, bueno, ayunemos una vez al mes? Aquí en la iglesia hacemos ayunos una vez al mes. Entonces, empezar a apoyar ese tipo de eventos, de actividades que han sido creados o han nacido en el corazón de los pastores, pues con un propósito. Y es justamente mantenernos activos, ¿verdad? Y poder desarrollar en nosotros esas disciplinas. Entonces, ¿qué tal si la próxima vez, el próximo ayuno, pues realmente sacamos el rato de la agenda? Y bueno, personalmente igual a nosotros, a veces también nos cuesta mucho los sábados, pero realmente hacer el objetivo y cumplirlo, como decía Raquel, poner el querer como el hacer. Orar todos los días, leer la Biblia todos los días. O sea, no tenemos que leer el libro de Apocalipsis en una hora. O sea, en realidad, por eso les digo, no nos abrumemos con el objetivo, persigamos la meta, ¿verdad? Entonces, de manera constante.
Por ejemplo, y con respecto al ejemplo de las hermanas Williams y las que jugaban ajedrez, pues Daniel, ¿verdad? Justamente una de las personas que Dios puso en mi corazón. En Daniel 6:10, bueno, ustedes recuerdan, Daniel era una persona que eh, él fue llevado como parte con su pueblo como esclavo, y ante todas estas circunstancias, Daniel permaneció fiel a Dios. Y dice la Biblia que él realmente sobresalía del resto. Era una persona que tenía mucha sabiduría, y en la Biblia lo menciona así. Él realmente logró llamar la atención del rey. Pero bueno, como todos, ¿verdad? También sufrió persecución. Y algunas personas malas, como los otros malos también, idearon un plan para quitarlo, porque él también, al igual que el ejemplo que les di al inicio, agradaba al rey. Entonces, unas personas que no agradaban de él hicieron un plan. Y en Daniel 6:10 se narra la historia de Daniel en el foso de los leones. Yo no sé cuántos los han leído, pero bueno, justamente esas personas hacen que el rey haga un edicto y diga que los que no hacen, que no oran solo a él y hacen las cosas que él dice y nada de otros dioses, iban a ir a la fosa de los leones. Pero bueno, dice que en el Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea que prácticamente era ley, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su cuarto, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. 1, hacía todos los días. 2, no dejó de hacerlo a pesar de las circunstancias. Entonces, la constancia y la perseverancia en su corazón de Daniel fue lo que al final, y el rey se lo dijo, que tu Dios te salve, si realmente existe, o si realmente es fiel delante de él. Y efectivamente así fue, él fue librado. Entonces, lo importante en cuanto al ejemplo y el testimonio que Daniel da a nuestros días el día de hoy es la constancia. Cómo a pesar de los momentos difíciles o de las circunstancias, podemos tener mil excusas, pero lo importante es permanecer. Y muchas veces el miedo o el sufrimiento, la tristeza nos podría eventualmente desanimar y que perdamos, por ejemplo, en este caso Daniel, ¿qué tal si Daniel se hubiera atemorizado y decide dejar de orar? No, él siguió haciéndolo y para variar, hermanos, lo hacía 3 veces al día. De igual forma, el rey David era una persona que había adoptado esto, probablemente de su antecesor Daniel. Él también oraba 3 veces al día y lo hizo en el Salmo 55:17, en una plegaria que hizo David a Dios pidiendo destrucción de sus enemigos. Y en el Salmo 55:16 y 17, dice así: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Entonces, David también estaba en un momento de angustia, estaba siendo perseguido. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, en vez de entrar en pánico, al igual que Daniel, oraba, recurrió a la oración y de hacerlo de manera constante, diaria. Bueno, yo no les voy a decir que lo hagamos 3 veces al día. La Biblia dice que realmente la oración debería ser de continua. Y un día escuchaba una prédica y no es como que, digamos, nosotros podemos pasar en comunión con Dios. No necesariamente es como que todo el día vamos a pasar orando de manera figurativa, pero sí en la conexión con Dios. Y ellos recomendaban y decían, como por ejemplo, que usted diga, bueno, Dios, te pongo este día en tus manos, bueno, chao. Y ya hasta la noche, ¿verdad? Sino que de continuo estemos pidiendo a Dios en las diferentes circunstancias que tenemos, cuando vamos manejando, que vamos caminando, que vamos tarde, ay Dios, por favor, ayúdanos. O sea, estar como en esa continuidad, ¿verdad? Y justamente Jesús les expone una parábola, una historia. Yo creo que a veces pienso que Jesús también era como que él hacía historias o parábolas para hacerles entender a la gente de manera sencilla lo que él quería transmitirles. Y justamente en Lucas 18, y quiero que lo busquemos,
En Lucas 18, del 1 al 7, vamos a leer, habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, entonces viene Jesús y les dice a sus discípulos: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, pensó él en sí mismo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, dijo Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responder? Bueno, yo cuando lo leí, yo dije, wow, yo no sé, bueno, a veces digamos, con uno cuando padre, a veces uno dice: ay Dios, por favor, dame paciencia. Pero si nosotros, por ejemplo, Elena a veces agarra: mamá, por favor, un poquito así, un poquito así, un poquito así, yo, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios es igual. Digamos, si nosotros venimos con Él de manera constante, y bueno, no lo estoy inventando yo, lo dijo Él mismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos a Él de manera constante, pidiendo por su misericordia, por su justicia, por su amor, por sus bondades que son más cada mañana, ciertamente Él lo dice aquí. ¿Se tardará en responderles? Bueno, probablemente sí, porque hay cosas en que Dios también desarrolla nuestra paciencia, la espera, y bueno, tantas cosas que por ejemplo, como uno como niño tiene esa impaciencia por tener las cosas ya, pero Dios desarrolla en nosotros también ese carácter. Pero yo sé que tarde o temprano, y yo sé que muchos, bueno, Cintia la semana pasada contaba el testimonio del pie, ¿verdad? 15 años esperando milagro, muchos años esperando un milagro, y finalmente sucedió cuando menos lo esperaba. Bueno, y ni qué decir, por ejemplo, en mi caso, yo ni siquiera se lo pedí y Dios me lo dio. ¿Por qué? Porque yo tal vez no sabía que tenía esa necesidad, pero mi mamá sí, al igual que la mamá de Cintia, digamos. Yo también tenía el plano, y una vez recuerdo que yo estaba muy pequeña y mi mamá nos llevó una cruzada como antes hacían mucho eso, ahora ya casi no. Entonces nos había llevado como una cruzada y una persona oró por mí y mi mamá le dijo: es que ella tiene el pie plano y yo quiero que Dios la sane. Yo en mi inocencia no me percaté de lo que había sucedido, digamos, que de pronto mi mamá lloraba y me decía: mi amor, ya no tienes el pie plano y ya no tienes que usar los zapatos ortopédicos, ¿verdad? Yo eso fue lo único que escuché. Pero en realidad, digamos, a veces hay cosas igual que recibimos, no porque tal vez yo no se lo pedí a Dios, pero digamos, la mamá de Cintia se lo pidió por mucho tiempo y sé que al final ella también, pero Dios responde al final. Entonces, de manera constante, es lo importante. Entonces, ser esos hijos, digamos, tener esa niñez en nosotros de que venimos a nuestro Padre. Por favor, Dios, por favor, sí, un ratito, por favor, ayúdanos, estar constantemente, recuperar eso que, digamos, que yo ahora lo veo con Lena, porque realmente sí, ¿verdad? Los niños son así. Entonces, ¿cómo realmente nosotros poder llegar a tener el carácter de Cristo? Bueno, hay cosas que tenemos que desarrollar de manera constante, ¿verdad? Como el ayuno, la oración y los que vimos al principio. El segundo, Bibli Tips, ¿verdad? O la segunda acción que deberíamos tener es la integración. Ambientes adecuados. Y integrarnos o ser parte, bueno, ahorita todos pues somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Esto por qué es importante? Bueno, al igual que las chicas estas que solo, digamos, vivían en su mundo del ajedrez o solo en tenis, nosotros, bueno, yo sé que cada uno tiene sus cosas que hacer, no es que solo vamos a estar en modo iglesia, pero tenemos que integrarnos al cuerpo de Cristo. Bueno, ¿por qué? Bueno, Samuel, ¿quiénes conocen la historia de Samuel? Samuel fue un niño que creció, bueno, nació ya con un propósito.
Él ya venía pactado. Y lo vemos en el 1 Samuel 1. Su madre no podría tener hijos y ella estaba muy agobiada, ella quería tener hijos. Y entonces ella hizo una oración que conmovió realmente el corazón de Dios, y ella hizo un voto. Y entonces en Samuel 1, bueno, yo puse los versículos aquí por si igual los pueden adelantarse y ver, ¿verdad? Antes de que yo lo lea. Entonces, en 1 Samuel dice que Ana hizo un voto diciendo a Jehová, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, antes era importante el tema del pelo y no cortarse, ¿verdad? Porque en Sansón vemos justamente lo mismo también. Sansón fue un niño que también, al igual que Samuel, crecieron, ya venían destinados a hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque Sansón también venía con el mismo propósito. Bueno, y yo decía que o sea, Dios que realmente hace cosas, ¿verdad? Que Él tiene como, que hace, por así decirlo, tiene su estilo, ¿verdad? Como decía el pastor, digamos, también hay cosas que cumple en ciertas épocas, o sea, Él es organizado. Entonces, al igual que Ana, la mamá de Sansón no podía tener hijos, pero Sansón fue dado con un propósito. Y y en el libro de Jueces, que está un poquito más en Jueces 13, nos narra un poco de cómo fue prometido Sansón. Y dice en Jueces 13:3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová, bueno, a la mamá de Sansón, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas ni vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el hijo será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ok, digamos, ya cuando nosotros, bueno, veamos, como ellos que estaban esperando, Dios a veces nos trae palabras y uno dice: wow, o sea, digamos, yo recuerdo cuando oraron por nosotros, Dios nos dio la promesa de que Elena iba a traer unidad a la familia, y yo esperaba que naciera para que eso pasara. Y yo decía: ¿en qué momento va a pasar? ¿Verdad? Y justo en el tiempo de Dios pasó. Entonces, ¿cuántos hemos recibido propósitos o promesas de Dios? Estos niños o estos varones de Dios fueron destinados desde pequeños. Y como les decía al inicio, puede que usted no haya nacido en un hogar cristiano, o puede que sí, digamos, pero lo importante es que Samuel probablemente caminaba como sacerdote, hablaba como sacerdote, porque vivía con ellos. En la Biblia dice que Samuel, bueno, que cuando ya tuvo una edad, la mamá lo llevó y lo dejó ahí en el templo. Y en Samuel 26 dice, y Ana, la mamá de Samuel, dijo: oh Señor mío, vive tu alma, vive, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y más adelante, en 1 Samuel 2:11, dice que su papá, Elcana, habían ido al templo, y dice que volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. O sea, ya para ese momento en la vida de Samuel, él ya vivía con ellos. Entonces, qué fácil es cuando vivimos en medio de un pueblo que nos acuerpa. Qué fácil es desarrollar hábitos buenos cuando nos rodeamos de gente buena. Bueno, y está ese dicho que dicen que el que lo goza no ya aprende, ¿verdad? Bueno, son cosas que son igual verdades bíblicas, ¿sí o no? ¿Qué le pasó a Sansón? Ay, ¿verdad? Sansón nació en el Evangelio, tenía un súper propósito, tenía un súper poder, pero empezó a desviar su mirada y empezó a hacer cosas que no debió hacer. Dios le había dicho que no podía tocar animales muertos y lo hizo. Empezó a hacer cosas malas, ¿verdad?
finalmente sucumbe ante una mujer que lo que quería era descubrir de dónde venía su fuerza. Y bueno, todos conocemos el terrible final de Sansón, pero ahí, en ese último minuto o instante que él tuvo, Dios le permitió tener por una última vez su fuerza para poder vengarse de sus enemigos. La misericordia de Dios nos alcanza cuando realmente nosotros reconocemos que hemos cometido un error y le pedimos que, no, o sea, que nos dé esa fortaleza. Sansón reconoció que había cometido falta, pero aún estando ahí, Dios escuchó y dijo, bueno, está bien, vamos a hacerlo y juntos vamos a terminar con todos los que hicieron mal contra ti. Entonces, vamos a ver, lo importante de esto y del ambiente, ¿verdad? Es que nosotros, si queremos realmente desarrollar un carácter de Cristo, tenemos que buscar gente o lugares que realmente nos conduzcan a este lugar. Entonces, si nosotros queremos caminar como Cristo y andar como Cristo, andemos y busquemos gente que haga igual lo mismo, ¿verdad? Entonces, en Romanos 12, del 4, bueno, en Romanos 12, para los que quieren ahora más estar en la casa, llegar a reflexionar, habla acerca de los deberes del cristiano, ahí viene como la lista, pero justamente del 4 al 13 es lo que quería que compartiéramos o analizáramos acá, y dice así, Romanos 12, 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únase conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que predice con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amados los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos unos a otros. O sea, que yo prefiera el estar con ustedes, o sea, que prefiramos, que nos prefiramos. O sea, que yo, y un día en las perspectivas bíblicas hablábamos de cómo nosotros tenemos que buscarnos, digamos, propiciar los encuentros, no solo el rato que nos comemos ahí el refrigerio al final, sino realmente propiciar. ¿Por qué? Porque eso al final nos ayuda con el desarrollo de los buenos hábitos. ¿Por qué? Porque nos juntamos con gente que eventualmente buscamos lo mismo, parecernos a Cristo. Entonces, bueno, y ahí finalmente dice, prefiriéndonos unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sirvientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando hospitalidad. Entonces, bueno, digamos, Pablo en esta carta de los Efesios, y bueno, y más adelante dice como lo que sí y lo que no, pero lo importante es que él llama a la comunión y, bueno, a la constancia de la oración, y realmente lo importante aquí es que si nosotros queremos desarrollar disciplinas espirituales, tenemos que integrarnos al cuerpo, porque aquí dice, todos somos parte de un cuerpo, y usted, yo, todos somos un miembro, yo hago una cosa y cada uno de ustedes hace una cosa. Y al igual que Samuel, ¿verdad? Nacimos en el corazón de Dios con un propósito. Probablemente no lo sabemos, pero en el camino podemos pedirle a Dios que nos lo revele, y que si es aquí en Casa del Pan, sirviendo y apoyando a nuestros pastores, ¿cómo hemos de hacerlo? Hemos visto que piden ayuda en la escuela dominical, hemos visto que hay que dar apoyo en la limpieza, en el servicio. Acerquémonos a nuestros pastores y veamos en qué podemos realmente sumarnos al cuerpo de Cristo, porque haciendo esto desarrollamos buenos hábitos, ¿verdad? Desarrollamos los hábitos de cristianos. Y por último, porque bueno, pueden ser como 25, ¿verdad? Pero solo hice 3. Propiciar
tiempo y lugar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros, y como les decía al inicio, con el tema del agua, yo quería hacer una cosa, pero cuando nosotros propiciamos, es más fácil desarrollar los hábitos. Entonces, si usted dice, bueno, yo, por ejemplo, yo en mi corazón digo, bueno, yo quiero levantarme todos los días a orar, pero yo sinceramente he visto que yo no puedo. O sea, perdón, ¿verdad? Yo le pido perdón a Dios y yo digo, a mí me encanta orar de noche, porque siento que es como el momento en que ya, digamos, bueno, ellos están durmiendo y ese momento. Entonces, yo dije, bueno, tal vez no era el momento, ¿verdad? Indicado. Entonces, logremos analizar nuestras realidades, nuestras, digamos, dinámicas familiares o personales y no se esfuerce a hacer algo que no va a hacer, porque no lo va a hacer. Yo decía, yo quiero orar, no lo hago. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es el momento, según mi dinámica o personalidad, lo que sea, para hacer eso. Entonces, si usted dice, bueno, yo quiero ayunar desde que me levanto hasta las 6 de la tarde. Bueno, tal vez usted es de las personas que no va a empezar haciendo un ayuno de 18 horas. Ayune 4, ayune 5 y ahí va. Entonces, ¿cuál es lo importante? Y les decía al inicio, no es correr la maratón, es empezar a caminar. Entonces, cuando vamos a orar, ¿qué hacía Jesús cuando iba a orar? Todos sabemos, yo sé. Pero bueno, en Mateo 6, dice así, más tú, bueno, esto lo dijo Jesús, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que vive en lo secreto te recompensará en público. Bueno, yo no sé cuántos tienen la costumbre de orar en el cuarto. Yo cuando vivía sola lo hacía, por ahora no, ¿verdad? Porque a veces ya Luis está durmiendo o a veces la pequeña ya está ahí, entonces obviamente ya uno dice, bueno, si las circunstancias cambian, cambian nuestros hábitos, ¿cierto? ¿No? Entonces, la idea es mantenernos, la constancia, ¿verdad? Y lo hemos visto. Entonces, si en algún momento usted tiene una circunstancia, una angustia, al igual que Daniel, no cambie su hábito, piense en qué momento será el apropiado para hacerlo. Digamos, yo probablemente ya ahora no lo hago en el cuarto, entonces busco otro lugar en mi casa. Bueno, ahora que gracias a Dios que escucho estas oraciones, tenemos una casa en que podemos tener un espacio para esto, ¿verdad? Entonces, es crear ese espacio, propiciar eso. Entonces, Jesús, la recomendación de Jesús es realmente buscar un lugar secreto. O sea, no importa si su cuarto o en el closet, en el baño. Cuando yo era más joven y vivía con mi familia, me iba a encerrar al baño. No sé por qué lo hacía ahí, pero me gustaba ir al baño. Entonces, digamos, no importa dónde usted se sienta cómodo, pero lo importante es que usted cree o propicie eso, ¿verdad? Analice en qué momento, en qué, como les decía, en qué lugar va a ser el propicio para que sus hábitos se empiecen a desarrollar. Y como les decía al inicio, yo quería tomar un vaso de agua antes de irme a dormir. Al inicio empecé poniéndolo a la par mía, casi que, si no me lo tomaba es como, ¿verdad? Entonces, empecemos así, demos pequeños pasos, hagamos pequeños objetivos que realmente podamos ir cumpliendo y ustedes van a ver qué bien que se siente. Porque, como les decía, no hace falta orar 1 hora. Si usted empieza a orar 2 minutos todos los días, al final de la semana, te vas a sentir feliz porque has logrado un objetivo toda la semana. Y cuando usted se da cuenta, ya lo hace el mes. Y ya no 2 minutos, sino 5, 10. Se le empiezan a sumar las peticiones. A mí hay gente que me dice, Pri, ¿puedo orar por mí por eso? Yo, ¿verdad? Así es, bueno, yo imagino que los pastores seguro lo hacen por partes, ¿verdad? Todo el mundo pidiendo. Pero entonces lo importante es que nosotros podamos encontrar ese lugar para orar, para leer la Biblia. Bueno, si usted lee la Biblia en la cama, probablemente se va a quedar dormido. ¿Verdad? Yo antes estudiaba en la cama, yo siempre terminaba soñando en lo que leía, ¿verdad? Así, análisis profundo de 8 horas. ¿Verdad, Luisa? Digamos, yo esto así. Entonces, ¿qué pasa? Yo a veces cuando quiero leer y concentrarme, realmente lo hago caminando, digamos, y si me levanto en la madrugada, caminando, porque si yo me siento, o una vez un día me levanté, yo, uy, qué frío, voy a ponerme una cobija, y ya cuando me di estaba sentada y cuando me di cuenta me dormí, digamos. ¿Por qué? Porque realmente, de ahí somos humanos y la verdad es que a veces hay que
combatir también, pero por eso les decía, seamos propicios. Si usted sabe que, digamos, yo en la mañana no puedo orar porque, bueno, siempre quedo dormida, entonces es mejor oro de noche, que estoy más activa, que no sé por qué ya en mí funciona mejor. Entonces, piense eso y, y piense el lugar, el espacio, no lea la Biblia sentado o medio acostado, sino yo no sé cuál es la forma en que usted personalmente cree que puede ser la mejor. El ayuno, no ayune si sabe que va para una fiesta, por ejemplo, ¿verdad? Porque va a caer. O sea, no lo va a hacer. Digamos, es como que yo diga, bueno, yo voy a ayunar, no sé, los sábados. Si estoy con Luis y con él en la casa, probablemente no, porque de ahí queremos desayunar juntos, queremos hacer cosas juntos. Entonces, yo normalmente ayuno los días entre semana, que tal vez inclusive es hasta más conveniente, porque uno se levanta, no desayuna, hace todo más rápido, yo salgo, y de ahí ya anda uno en actitud, ¿verdad? Ya anda uno ahí, conectado, ¿verdad? Ya anda cumpliendo un objetivo. Vamos a ver, en Lucas 5:16 está el relato de cuando Jesús sana a un leproso. Y bueno, después de que sucede el milagro, porque Jesús lo sana, dice en Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Yo sé que nosotros hemos visto muchas veces, bueno, en la Biblia hay muchos, los iba a poner todos, pero yo no, pero bueno, ustedes pueden buscar, en la Biblia hay varias partes donde dice que Jesús se apartaba y oraba. Cuando Jesús se fue con sus discípulos dormilones, que se quedaron dormidos y él bajaba y estaban durmiendo, y pero entonces que Dios le decía, pero velad conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús se apartaba y oraba solo. Yo creo que esa era su forma personal que él tenía ya en su carácter o en él, el orar. Él le gustaba hacerlo solo, él le gustaba estar en esos momentos de intimidad. Entonces, si usted tal vez no es como a veces nosotros, yo le digo, Luis, vamos a orar, pero no sé, una o la otra cosa, entonces si no lo hacemos juntos, hagámoslo solo, no espere que alguien lo haga con usted, empiece a hacerlo solo. Digamos, lo digo por ejemplo que nosotros, pues como pareja, hemos tratado de crear hábitos o esos espacios de hacerlo juntos, pero cuando no lo hacemos juntos, yo digo, bueno, voy a hacerlo sola, ¿verdad? Porque la verdad es que si me quedo esperando, no sucede. En Romanos 8:29 Pablo nos recuerda que nosotros somos más que vencedores. Y bueno, y es justamente esto que tal vez usted dice, bueno, Priscila, es muy bonito todo eso, pero uy, vieras que yo a veces, bueno, y nosotros para todo tenemos excusas, ¿verdad? Para cuando llegamos tarde, para cuando hacemos algo, o sea, para todo. Y bueno, es nuestra humanidad. Pero lo importante y lo que quiero que hoy atesoremos en nuestro corazón y que ustedes se lo lleven y mediten, así como Dios desde hace más de un mes que yo tenía que decir esto, luego pasaron hasta el día de hoy, ha traído mi corazón. Entonces, primero que todo es que nosotros hemos sido llamados con un propósito. Y en Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros hemos sido llamados con un propósito independientemente del ministerio, de la forma en que sirvamos en la iglesia. Todos tenemos un objetivo en la vida y simplemente no es envejecer, ¿verdad? Va más allá de lo que vemos, va más allá de lo natural. Entonces, si usted aún no sabe cuál es, pídale a Dios que le revele y que ponga en su corazón y empiece con algo, hermano. Pregúntele a los pastores en qué pueden servir, en qué puede ayudar, no sé, digamos, en venir temprano a abrir. Vieras cómo hace falta que venga alguien temprano a abrir aquí, que venga alguien a las 9. Y un día de esos había una prédica y por ejemplo, hay personas que, digamos, yo me acuerdo que era Dante y que él decía, bueno, si yo tengo que llegar a las 9, era la persona que llegaba a abrir la iglesia a las 9. Y así empezó. Dios empezó a transformarlo. O sea, él empezó con una cosa que usted dice, ay, pero es una tontera, no importa. Lo que Dios ponga en su corazón a hacerlo, hágalo. Hable con los pastores y simplemente ejecutemos. Y empecemos a propiciar ser parte del cuerpo. Por ejemplo, si usted empieza a integrarse, ya sabe, por ejemplo, de las actividades, está más al tanto, está, como dice uno, está empapado, ¿verdad? Pero si usted simplemente viene aquí los domingos,
Entonces decía igual Gustavo, ¿verdad? Somos cristianos que venimos aquí solo un ratico y ya nos volvemos y cada domingo nos vemos una vez a la semana. Al final no somos parte de nada, ¿sí o no? Porque yo a veces, yo les decía a las chicas en el estudio, o sea, a veces qué bonito sería y poder considerarnos más que palabras, amigas, de verdad. O sea, tener esa coinonía entre unos y con los otros. Y yo a veces le digo yo, Luis, mi amor, pero haga cosas con los de la iglesia. Yo invite a uno, al otro, ¿verdad? Porque ahí uno dice, bueno, porque así se acuerpan. O sea, porque así empieza uno a desarrollar lazos y yo sé que obviamente empezarán a compartirse, a hablar y a darse testimonio uno del otro y al final motiva a generar esos hábitos que nos mantienen con la semejanza en Jesús. Vamos a ver, y en 2 Corintios, bueno, yo creo que estos se vean muy pequeños. 2 Corintios 3:18, dice Pablo, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. O sea, nosotros no estamos solos. Si usted dice, ay, a mí me cuesta mucho, yo humanamente no puedo, y sí es normal, nosotros no podemos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no tiene que hacerlo en sus fuerzas, que no tenemos que hacerlo solos. Tenemos el Espíritu Santo. Bueno, y eso es más bien que yo aquí lo había puesto como que nosotros tenemos una ventaja competitiva ante los demás, porque tenemos al Espíritu Santo, que realmente es el que al final, como decía Raquel al inicio, nos convence de querer y hacer. Entonces, nuestra oración continua debe ser a querer hacer, a no solo querer hacer las cosas, sino también ejecutarlas. Recordemos que al final lo importante, si nosotros, dice, crear nosotros los hábitos y las disciplinas espirituales son algo que nosotros, que yo, que cada uno de ustedes es responsable de hacer. Y lo decía Tao en estos domingos anteriores. Dios, imagínese, si hasta eso hiciera, de ahí yo no sé, ¿verdad? Seríamos ya seres fuera de este mundo, porque realmente Él cumple, pero nosotros también tenemos una parte en la que tenemos que empezar a desarrollar. Entonces, no espere que Dios le crea a usted el hábito de la oración. Nosotros tenemos que desarrollarlo. Pero lo importante es que si usted cree que en sus fuerzas no lo puede hacer, pídale ayuda al Espíritu Santo. Y de igual forma, yo ayer que hablaba con Luis, entonces me decía, pues entonces pídale al Espíritu Santo que le ayude. ¿Verdad? Yo le decía, sí, yo sé. Pero es importante que reconozcamos nuestras debilidades, porque Él se perfecciona en ello. Entonces, reconozcamos, número uno, si no pongamos excusas delante de Dios, porque Él conoce nuestros corazones. Entonces, bueno, primero que todo, seamos sinceros, reconozcamos y hagamos ese análisis. Y hagamos ese análisis final, y ahora sí, digamos, ¿qué hábitos debe construir el creyente para que se asemeje al carácter de Cristo? Dice, ¿qué hábitos debo construir para ser el creyente que he sido llamado a ser? A mí me encanta construir, ¿verdad? A mí me encanta porque es un proceso en que usted ve cómo algo se va haciendo. Bueno, yo estoy en la parte de diseño, pero bueno, igual me encanta. Entonces, es como una cosa, es como cuando una idea se convierte en algo. Entonces, todo nace con la intención, con ese deseo de querer hacer algo. Entonces, así al igual, por ejemplo, en mi caso, que yo lo veo tan literal, digamos, al diseñar algo y ya luego verlo construido y uno dice, wow, ¿verdad? Todo nació con una idea. Entonces, así al igual, pidámosle a Dios y hagamos ese análisis. ¿Qué hábitos debo construir para ser el creyente que he sido llamado a ser? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no estoy haciendo? ¿O qué estoy haciendo que no debería hacer? También, ¿verdad? Porque es válido, tenemos malos hábitos y Pablo lo mencionaba, el que robe no robe más, el que mienta no mienta más, el que, bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer o efectivamente dejar de hacer? Si no puedo hacerlo solo, pidámosle ayuda al Espíritu, pidámosle ayuda. Igual forma de cuando para hacer un hábito
es, si por ejemplo yo quiero dejar de hacer algo, entonces empecemos a incomodarlo, digamos. Por ejemplo, no sé, nosotros un tiempo, nos dio mucho así como por ver Netflix, ay, perdón, hermanos, pero bueno, nos inviciamos con una serie, uy, qué cosa, hermanos, qué cosas. Bueno, uy, ya esa gente que ve las novelas, uy, no, en serio, ¿verdad? Es una cosa que uno tiene, pero son malos hábitos. Yo a veces le decía a Luis, uy, qué rajo, a veces hasta 6 episodios usted ahí con los ojos rojos, ¿verdad? Viendo Netflix, qué horror, en serio, pero eso, digamos, cuando nosotros nos percatamos, dijimos, no, ¿qué está pasando? O sea, en serio, digamos, nos estamos consumiendo. Entonces, es importante que también los malos hábitos usted se analice y diga, no, no, son toque, esto no está bien. Digamos, ¿qué tengo que hacer para dejar de mentir? Ay, pues diga la verdad y asuma las consecuencias, o simplemente no haga cosas para las que tenga que mentir. Yo últimamente vieras que, por ejemplo, si yo me comprometo con un cliente, uy, no me gusta mentir, me gusta como cumplirle, y aunque yo le decía esto, ustedes no saben lo que me pasó el martes, que le hice un favor a Luis hoy. Me pasó de todo, ustedes no saben, pero bueno, yo le decía a Luis, y es que yo me comprometí, a mí no me gustan decir mentiras. ¿Cómo le voy a decir yo a esa persona que, número uno, usted no va a creer? Es que, vean, Luis me dijo que le pasara a recoger un documento, entonces me quedé a ver con la persona y en lo que yo estaba esperando que la persona llegara, ¡pum!, se me apagó el celular, se me descargó, entonces ya no le podía decir dónde estaba. Y yo dije, bueno, mientras voy a ir a comprar un cargador, porque si no, ¿cómo vamos a hacer para vernos ahí en el Hipermás? Y en lo que yo estaba comprando el cargador y regreso al carro, lo vi. Y yo, ay, mira, ahí está. Y le digo yo, ay, menos mal que te vi, no voy a usar el cargador, lo voy a devolver. Y en lo que estábamos diciendo esas tonteras, yo me di la vuelta, bueno, yo abrí el carro, metí las cosas y me fui a recoger papel y cuando volví, el carro estaba enllavado. O sea, el carro se enllavó solo con la llave adentro. Ustedes no saben, yo sentí un balde de agua fría. Yo dije, no puede ser. Esto es imposible, ¿verdad? Es imposible porque esas llaves no se pueden llevar, o sea, supuestamente, no, yo ahora en adelante, hermano, voy a andar una llave aquí, una llave aquí. Yo hasta he pensado tener por ahí, digamos. Pero digo, ¿cómo es posible? El carro no se pueden llevar porque cuando la llavecita está adentro. Y yo dije, uy, esta cosa es pues de Dios, pues de diablo. Sí, es que ¿verdad? Yo le dije a Luis, es que tiene que ser o una obra de Dios o una obra de diablo, que me quiere robar la paz. O Dios, que eventualmente me quiere enseñar algo. ¿Verdad? Yo estaba en esa lucha y yo decía, uy, no. Entonces yo llamé al IMSS y yo dije, bueno, nosotros tenemos el carro asegurado, ya llamo. Yo dije, me van a venir a abrir el carro. No, tiene que estar ahí el del carro, no sé qué. Yo ya llamo a Luis, es que el carro no está a mi nombre, tenés que estar vos aquí. Y yo, es que no está aquí. Y yo dije, bueno, ya agoté todos. Entonces llamo a Luis y ya, bueno, que mientras me mandaba la llave con un Uber, ¿verdad? Porque bueno, como ahora nosotros vivimos en el continente de la Garita, ¿verdad? Y yo estaba en el Hipermás de San Sebastián, me decía el muchacho, Priscila, vamos y venimos. Yo no, le digo yo, es que yo tengo que ir, venir y volver a ir, le digo yo, eso es demasiado, ya yo pensando en la gasolina, ¿verdad? Que para variar tenía que llenar el tanque, yo no, bueno, todo, y justamente en eso, y le digo yo a Luis, que viene y me dice él, bueno, ya no que estábamos ahí, yo no sé qué cara tenía yo, hermano, o sea, yo sentí, y porque yo me había comprometido con una persona, yo le dije a Luis, es que ¿cómo le voy a decir yo a esa persona? Vea, usted no va a creer lo que me pasó, vea, es que se me llevó el carro, o sea, una novela, yo le decía, voy a sonar como el chiquito que se le comió la tarea al perro, yo no le quiero decir eso, o sea, pero le tenía que decir una mentira para no echarle el chorro, porque iba a decir, está qué jetona que es, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo dije, no, yo no sé, yo estaba con que, ¿qué le digo? ¿Le miento? Si le digo la verdad, a pensar que estoy mintiendo. Y yo en eso, bueno, ya al final me dice él, Pri, el señor bájele 2 rayitas. Y yo así como me dice, bájele 2 rayitas, Pri, cuando las cosas así pasan, es porque Dios tiene algo y la está librando algo. Ay, no, ustedes no saben, yo dije, ay, ¿verdad? Yo dije, tiene razón él, ¿verdad? Bueno, yo no sé, al igual que ¿se acuerdan la historia del inicio que les conté del rey? Es la historia de Esther, ¿verdad? Y del tío de Esther al que iban a matar, ya se me dijo cómo era que se llamaba.
nada, maldoqueo. Exacto, maldoqueo, ni siquiera pasaba por su mente que alguien lo iba a ahorcar. Él no sabía, entonces yo dije, bueno, yo no sé qué realmente me estará librando Dios si fuera el caso, o qué me estaba enseñando Dios en ese momento. Pero lo importante es que todo tiene un propósito. Si tenemos malos hábitos, no hay que practicarlos más y más bien empezar a sumar a lo que sería el carácter de Cristo. Entonces, si realmente, si sus respuestas no fueron tan buenas hoy, no importa, las mías tampoco lo son, pero lo importante es que esto se construye diario y se construye con la ayuda de Cristo y con el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, realmente era lo que quería compartirles hoy y yo no sé si Raque quiere, ¿qué se me hizo Raque? Raque no está diciendo, es como cuando uno dice, bueno, no, bueno, yo no sé si nos ponemos de pie y oramos, le entregamos a Dios nuestra situación y si alguno personalmente tiene que confesarle algo a Dios o pedirle a Dios. Fíjense en todo lo que a mí se me vino a la cabeza estos 2 días, estos 2 domingos atrás que Tavo predicaba. Ay, ustedes no saben cómo me confrontó Dios. Y yo decía, es razón, tiene cierto, amén, gloria, sí, cierto. O sea, porque realmente somos así, digamos. Y él hablaba acerca de la mayordomía del tiempo y de la mayordomía de los recursos, que son 2 cosas que nos cuesta mucho entregar a Dios y crear la disciplina, ¿verdad? Entonces, obviamente, en cuanto al tiempo, está muy de la mano con lo que son nuestros hábitos. Entonces, pidámosle a Dios justamente qué aspectos de nuestra vida o qué tenemos que empezar a modificar para modificar nuestros hábitos y realmente desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Y caminar como Jesús y que nos empiecen a ver y que digan, uy, esta persona está rara, tiene algo diferente, hace cosas diferentes, dice cosas diferentes. Entonces, desarrollemos los buenos hábitos y ustedes van a ver cómo el espíritu de solo empieza a cambiarnos. La oración nos cambia, el ayuno nos cambia, lo veíamos y los hemos estudiado estas últimas 2 semanas. Si necesitamos orar más, propiciemos los momentos, el espacio, el lugar, leer la Biblia. Como les digo, no necesariamente hágase un propósito de un devocional, un versículo y si no puede, digamos, 3 veces al día, como Daniel, hágalo 1 vez al día. Y van a ver cómo esas cosas, porque la palabra de Dios no vuelve vacía y transforma nuestro ser.